Continuando con este tema que estamos trabajando en esta semana, vamos a ver los atributos de un buen software. Para esto hay que tener claro algo. El software debe tener la funcionalidad y el rendimiento requerido por el usuario, además de ser mantenible, confiable y utilizable. Si no logramos eso, no tenemos un buen software. ¿Y qué vamos a lograr al final? Que a lo largo del tiempo caiga en desuso y todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la entrega quede perdido. Entonces, no perdamos de vista esto. Hay factores que influyen en la calidad y la productividad, digámoslo así, del sistema. Esto es la capacidad individual de cada uno de los miembros encargados del desarrollo de software, el entendimiento del problema, que muchas veces el usuario no es capaz de hacernos saber qué es lo que necesita, la comunicación del mismo grupo que se tiene, la complejidad del producto. Esto implica mucho habilidades necesarias que debe de tener cada uno de los encargados del desarrollo, las facilidades y recursos que se tienen, las metas que a veces no son las adecuadas, los controles de cambios que se manejan, la notación adecuada, el entrenamiento adecuado y habilidades administrativas. Son factores que influyen en la calidad y al mismo tiempo en la productividad. Entonces hay que tener en cuenta que cualquiera de estos factores pueden afectarnos para no lograr lo que nosotros deseamos. También vamos a tener situaciones de insatisfacción del cliente por falta de una buena definición del requerimiento. Por lo tanto, en el transcurso de la asignatura vamos a recortar aspectos de la ingeniería de software 1, donde hablamos de esto de la toma de requerimiento y por qué es importante tenerlo claro. Por eso se dice que de cada 6 proyectos de software, 2 son abandonados, quedan en desuso. ¿Y esto qué implica? Tiempo, recursos. Y no nos podemos dar ese lujo. Hay muchos millones de dólares que son gastados en proyectos de software que nunca serán utilizados y que hay que tener en cuenta al momento que estamos trabajando, porque las cosas no pueden quedar de esa forma. Entonces, tengamos en cuenta estos aspectos. Vamos a encontrarnos con el problema del software, que muchos sistemas no son presentados en la fecha especificada cuando hay contratos ya establecidos y los costos de intereses pueden ser muy elevados en estas situaciones. También no se tienen datos históricos sobre el proceso de desarrollo de software y no se pueden hacer buenas estimaciones, lo que implica que vamos a tener problemas serios. Otros problemas son que no se puede evaluar con precisión la eficiencia de las nuevas herramientas, técnicas o estándares que se están utilizando, o la tecnología de la información que representa más del 40% de los gastos en países desarrollados no está al alcance. Son problemas que vamos a tener que enfrentar. También los mercados de desarrollo de software invierten muchos millones de dólares en recursos humanos y financieros que muchas veces hay organizaciones que no están dispuestos a pagar y tenemos que buscar ese equilibrio, porque al final, como lo vemos en el siguiente esquema,
vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de esto, del desarrollo de software, vamos a tener que tomar en cuenta los cambios y tendencias. Entonces vamos a ver que hay problemas con modelo de cascada, que el tiempo para salir del mercado muchas veces es corto. Además hay interconexión en redes, también incluye el desarrollo de interfaces gráficas, y vamos a ver el término acá y la situación donde hablamos de inversión, de relación de costos entre hardware y software, que cuál es más importante, ya de las computadoras de escritorio. Hoy vamos más avanzados porque no solo de escritorio, sino que evaluamos si va a ser móvil, va a ser un teléfono, una tablet, etcétera. Pero esto implica que se utilice la tecnología orientada a objetos, porque es lo que se está en la tendencia que se está trabajando, por seguridad y por muchos aspectos que todos debemos de tener en cuenta. Pero y tendencia, vamos a darnos cuenta que unas son de abstracción. Por ejemplo, que esto es al final una descripción del problema a cierto nivel de generalización que permite al final concentrarnos en los aspectos esenciales del problema sin preocuparnos tanto en los detalles, ¿va? Pero también identificar clases de objetos que permiten agrupar elementos de una forma también jerárquica, ¿va? Entonces, para que podamos comprender. Una tendencia es el uso de prototipo, que al final para echar a andar los sistemas se construye una pequeña versión del sistema. ¿Para qué? En primer lugar, ayudar al usuario y al cliente a identificar los requerimientos claves, para hacer una toma de requerimientos lo más acertada posible, para demostrar la factibilidad de un diseño o enfoque. Pero aquí es el punto y la pregunta: ¿el usuario se siente cómodo con la apariencia y forma de interacción? Con el prototipado vamos a poder identificar esto. Dentro de las tendencias vamos a ver que se habla de la arquitectura de un sistema, que al final está lo que describe en términos de un conjunto de unidades arquitectónicas y de cómo esas unidades se relacionan entre sí. Y existen distintos estilos arquitectónicos y distintos enfoques para identificar las unidades arquitectónicas. Y esto, si lo vemos al punto de vista de una casa, lo veríamos así. La arquitectura de una casa, primero, para construirla se forma eficiente y se precisa de un equipo. Esto requiere un modelado, procesos bien definidos y herramientas especializadas. Pero si vamos a ver ciertas definiciones de arquitectura, porque para muchos es el arte o ciencia de construcción de edificios para usos humanos. Para otros es la acción o proceso de construir. Muchos lo definen como el estilo en los detalles de la estructura y la ornamentación. Pero si lo vimos desde el punto de vista informático, algunos lo definen como la estructura conceptual y la organización lógica de una computadora o de un sistema basado en computadora, desde el punto de vista de su uso o diseño. Una relación particular de esto. Es unas definiciones que podemos encontrar de arquitectura. Pero cuando hablamos de arquitectura, muchas veces nos preguntamos cómo descomponer. Y a veces se descompone a partir de las funciones, donde nosotros asignamos funciones o módulos. Otra forma es orientado a los datos a partir de la estructura de datos externas, y vamos a ir viendo, o orientadas muchas veces a eventos. Muchas veces el diseño de afuera hacia adentro, basado en la entrada del usuario al sistema, nosotros vamos haciendo la arquitectura. O muchas veces un diseño orientado a objetos, basado en identificar clases de objetos y sus interrelaciones. Ahí depende cómo lo vamos a hacer.
Definamos entonces lo que es arquitectura de software. La arquitectura de software al final es la organización fundamental del sistema, que incluye sus componentes, sus relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que dictan su diseño y evolución. Esto involucra un conjunto de decisiones significativas acerca de la organización del sistema, pero también hay una selección de sus elementos estructurales y sus interfaces. Esto implica un comportamiento especificado en función de la colaboración de cada uno de los elementos, que también conlleva una composición de subsistemas más grandes a partir de elementos estructurales y elementos con comportamiento determinado. La arquitectura de software también va a involucrar la funcionalidad, la usabilidad, la tolerancia a cambios, el rendimiento, performance que se llama, la reutilización de los software, las restricciones económicas y tecnológicas que tenemos, de lo cual debemos de buscar un equilibrio adecuado para poder tener aspectos estéticos y patrones que relacionen todos estos aspectos y nos conlleven a tener un software que se adapte a las necesidades de la organización. Entonces, sabemos que esto conlleva un proceso, y el proceso de desarrollo de software, que al final es una organización y disciplina en las actividades, esto implica contribuir a la calidad del software y a la velocidad con la que se desarrolla para obtener y cumplir con los aspectos contractuales que nosotros tenemos, porque no es un proceso fácil. Viene el tema del reuso. El reuso es un aspecto que las organizaciones te están tomando en cuenta. ¿Por qué razón? Porque hay que sacarle partida de los elementos comunes que existen entre las aplicaciones, reutilizar elementos de desarrollo previos que nos van a servir en este nuevo módulo o programa que estoy desarrollando para que hacer un buen uso o un uso eficiente del tiempo que estamos trabajando. Hay componentes al final reusables como bienes de activos en los negocios que también son de mucha suma importancia en esta parte del desarrollo de software. También implica hacer mediciones, cuantificando dónde estamos y lo que podemos. Describimos nuestras acciones y sus resultados en un lenguaje matemático común que nos permite evaluar nuestro progreso, cómo vamos avanzando en el mismo desarrollo de software. Existen herramientas y ambientes integrados, donde utilizar herramientas para mejorar el desarrollo de software ayudan en el análisis y diseño, también en registrar el avance, en depurar programas y al mismo tiempo en probar los programas que nos van a ayudar a desarrollar los aspectos que nosotros necesitamos de la mejor manera y poder obtener los resultados que esperamos. Esto implica que evaluemos cuáles son los costos de la ingeniería de software. A grandes rasgos, vamos a ver que el 60% de los costos son de desarrollo, el 40% restante son de pruebas. En caso del software personalizado, los costos de evaluación a menudo exceden en los de desarrollo. Vamos a ver y voy a mencionarles algunos cambios que impactan el desarrollo de software. Muchas veces hay cambios en el proceso, cambios que el proceso son significativos e importantes que hay que considerarlo y que no podemos dejarlos de lado. Y eso implica una resistencia al uso del sistema y que va a impactarnos significativamente en lo que estamos desarrollando al momento que está en ejecución cada uno de los proyectos de desarrollo de software. Otro aspecto es el cambio en el trabajo. Muchas veces se encuentran
que los cambios en el trabajo o en la forma en cómo se hacen las cosas impactan en documentos, procedimientos legales, reglas y aspectos que están considerados dentro de la misma organización. Ok, partiendo de esto, yo les dejo aquí una serie de preguntas de apoyo que en base a lo que hemos visto, ustedes puedan dar respuestas y sin duda alguna, respondiendo a esto, vamos a lograr aprendizaje significativo y que les va a permitir a ustedes ir poder adquiriendo el conocimiento necesario para comprender cada una de las temáticas trabajadas.